Aprendo en casa. Queridas familias y preadolescentes, bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa. Buenos días, niñas y niños del quinto grado de la institución 2236 de Bujama. Muy bien, el día de hoy ya jueves 13 de agosto del año 2020. Muy bien, hemos llegado a este día siempre recordando nuestra actividad de la presente semana. Durante la semana estamos expresando nuestras opiniones sobre el cuidado y respeto de nuestro espacio personal. Muy bien, niños, el día de ayer hemos conocido las instituciones, ¿no?, que velan por nuestros derechos, por los derechos de los niños y del adolescente. El día de ayer hemos visto cómo podemos llegar a estas instituciones como son la comisaría de Mala y la de Muna, que está ubicada en la municipalidad del mismo distrito. Pero ¿para qué nosotros hemos aprendido a llegar? Hemos aprendido a tener en cuenta el número del celular de estas instituciones y también cuando nosotros seamos, ¿no?, seamos por parte de alguna persona que nos quiera hacer daño y seamos víctimas de aquellas personas que desgraciadamente tratan de vulnerar nuestros derechos o de violentar nuestro espacio personal, nosotros sabemos ya cómo llegar hacia estas instituciones. ¿A qué vamos a ir a estas instituciones? Vamos a ir a denunciar al agresor. ¿Para qué? Para que la justicia, las leyes del Perú lo puedan sancionar y así ya este individuo deje de molestarnos y también deje de molestar a muchos niños de nuestro territorio. Muy bien, niños, el día de hoy, jueves, nosotros vamos a escribir, ¿no?, un texto argumentativo. El día de hoy vamos a reconocer, vamos a repasar lo que es un texto argumentativo. También tenemos que informarnos acerca de las cartas. ¿Se acuerdan de las cartas? Pues el día de hoy vamos a repasar, ¿no?, las características de la carta, los tipos de carta. ¿Para qué? Para planificar nuestro texto argumentativo o nuestra carta, ¿ya? Y el día de mañana, si hoy día planificamos, y el día de mañana ya escribimos la versión final de nuestra carta. Muy bien, niños, el día de hoy vamos a planificar nuestro texto argumentativo. Muy bien, vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. Empezamos, niños. Lo primero que hay que ver, como todos los días, es nuestro propósito de nuestra sesión. Muy bien, niños, en estas semanas, esta semana y la que pasó, han desarrollado actividades que nos han permitido reflexionar sobre las siguientes interrogantes. ¿Cómo podemos identificar situaciones de riesgo que vulneran nuestro espacio personal? ¿Qué debemos hacer para cuidar nuestro espacio personal y respetar el espacio de otro? También, niños, hemos intercambiado ideas con nuestra familia mediante el diálogo sobre las acciones que podemos hacer para cuidar y respetar el espacio personal de todas y todos.
Lo que hemos aprendido sobre las formas en que manejamos nuestro espacio personal, así como sobre el respeto al espacio de los demás, nos invita a la elaboración de un texto argumentativo, una carta que puede ser personal o pública. ¿Y cómo lo haríamos? Lo vamos a hacer mediante nuestra meta. Primero, vamos a planificar la escritura de una carta argumentativa para fundamentar la importancia del respeto al espacio personal. ¿Ya? Recuerden nuestra meta. El día de hoy vamos a planificar la escritura de una carta argumentativa para fundamentar la importancia del respeto al espacio personal. Los recursos que vamos a utilizar el día de hoy: la carta 1 y la carta número 2, hojas de reuso o cuaderno, lápiz o lapicero y lápices de colores o plumones. Muy bien, niños, para iniciar nuestra actividad el día de hoy, vamos a leer y recordar algunos datos sobre las cartas. Muy bien, niños. ¿Sabías que la primera carta escrita a mano, una epístola, fue por Atosa, reina persa alrededor de 500 años antes de Cristo? Y que antes se utilizaban las hojas de los árboles como papel y la tinta de las cortezas de estas como lapiceros. Luego se crea el papiro y el pergamino. Se usan las tablillas de cera y con el tiempo las hojas de papel que fueron descubiertas por los chinos. En la actualidad, con la llegada de la tecnología, se ha pasado de las cartas escritas a mano a los correos electrónicos. A pesar de los cambios, el uso de la carta sigue vigente y lo único que ha variado es el soporte. Esto se debe a que las cartas son una forma de comunicación escrita que nos permite mantenernos comunicados entre personas. Estas nos sirven para dar a conocer cómo nos sentimos y qué pensamos, así como para argumentar nuestras ideas, contar historias, dar noticias, informar sobre algo, entre otros propósitos. Con relación a las partes y características, su estructura siempre es la misma: lugar y fecha, saludo, cuerpo, despedida, firma y, si fuera necesario, postdata. Otro aspecto a considerar es el tipo de lenguaje que empleamos al escribirla, pues este cambia según a quién o a quiénes nos dirigimos. Existen diversos tipos de cartas según la intención con la que las escribimos. Las cartas formales para una entidad o persona pública y las cartas informales o personales para amigas, amigos y familiares. Ahora vamos a leer los textos, la carta número 1 y carta número 2, ¿ya? Y para leerlas, niños, vamos a tomar en cuenta lo siguiente: siempre lee párrafo por párrafo, extrae las ideas principales. Si no conoces el significado de alguna palabra, subráyala y luego búscala en el diccionario en compañía de un familiar. Muy bien, niños, ahora sí, vamos a leer la carta. Carta número 1. Vamos a hacer un resumen de esta carta. Ica, 20 de julio del año 2020. Rosita,
amiga mía. Amiguita, te escribo esta carta y la envío por medio del WhatsApp de mi mami hacia el de tu mami. Qué bonito que fue que me llamaras para felicitarme por mi cumpleaños. Tienes mucha razón. Las clases por la radio y la televisión son chéveres, pero extraño estar con todos en el salón, jugar en los recreos y leer en la biblioteca. Al principio no entendía qué era la cuarentena, ni por qué no podía salir a la calle. También me aburría demasiado en la casa, como tú te sientes. Pero mi mamá y mi papá me explicaron que cuidar la salud es lo más importante. Creo que es lo mejor y te voy a explicar mis razones. ¿Ya? Te cuento que en mi casa vivimos con mis dos abuelitas y una de ellas tiene problemas de salud en el corazón. Entonces, mi mami me dijo que todas nuestras precauciones son para cuidarnos a nosotros mismos y también para cuidarlas a ellas. Hemos cambiado nuestras costumbres para acomodarnos en casita. Jugamos ludo, monopolio, bueno, yo siempre gano, y torneos de ajedrez. Todavía debo de practicar un poquito más. ¡Ay! Hasta hacemos ejercicios y bailes en la sala. Mi mami me está enseñando festejo. En casa no recibimos visitas y tampoco visitamos a otros familiares porque así evitamos contraer la enfermedad. En cambio, nos llamamos por teléfono durante el fin de semana. Yo quiero mucho a mis abuelos y por ellos cumpliré la cuarentena. En estos meses solo he salido una vez, hace una semana, acompañada de mi papi usando mascarilla. Solo llegamos hasta el parque que está a 3 cuadras de mi casa y nos quedamos por media hora nada más. Antes de salir, él me explicó que no iba a poder jugar con otros amigos del barrio porque debemos mantener una distancia para cuidarnos. Yo creo que no es buena idea llevar pelota porque no puedo compartirla con mis vecinos. Así se evita el contagio, ¿no crees? Después del paseo, al llegar a la casa, nos cambiamos los zapatos y los dejamos en la entrada de la casa. Nos lavamos las manos por 20 segundos y nos sacamos las mascarillas. ¿Y ustedes cómo se están organizando? Cuando mi papá o mamá salen a comprar, se cuidan con sus lentes y su mascarilla. Hasta consiguieron un protector facial y parecen astronautas. Ellos están siempre atentos a las noticias y a las recomendaciones de los medios que informan en la televisión. Me dijeron que esa es la otra forma de cuidarse, siempre preguntando a los que saben sobre este tema. Cuando mi mami sale con su uniforme policial, me llena de orgullo porque sé que también está cuidando a otras personas, como nos cuida a los que estamos en casa. Finalmente, considero que cuidar nuestra salud y la de los demás debe ser una de las cosas más importantes en nuestras vidas. Fue lindo recibir noticias tuyas. Espero que te guste lo que te escribí. Te quiero mucho y te extraño. Pronto nos volveremos a ver. Amigas por siempre, Sonia. Bien, niños, esta es la carta número 1. ¿Ya? Ahora, la carta número 2, ustedes la van a leer. ¿Ya? Yo solamente voy a ver acá fecha, destinatario, el saludo del cuerpo y quién está escribiendo la carta. Muy bien, al leerla quiero que por favor vayan viendo las características de las cartas. Quiero que analicen el cuerpo de ambas cartas, ¿no? El cuerpo, ¿ya? Sobre qué está hablando o sobre qué se está transmitiendo
a la otra persona. Primero en un lenguaje popular y luego en un lenguaje formal. ¿Sí? Muy bien, niños. Luego de leer las dos cartas, vas a responder las siguientes preguntas en tu cuaderno de comunicación o en una hoja de reuso. Recuerden, niños, que lo primero que tienen que hacer es escribir el título de la actividad que estamos desarrollando. Al costado o al lado derecho, poner el día y la fecha para poder así trabajar ordenadamente. Luego vas a transcribir este cuadro que te estoy mostrando a continuación, ¿no? Vas a escribir y vas a responder. ¿Quién escribe la carta número 1 y la carta número 2? ¿Será una carta personal o público? ¿A quién está dirigida? La carta número 1, ¿será personal o pública? Tienes que ponerla aquí y a quién está dirigido. De igual forma, la carta número 2. ¿Cómo es el lenguaje que se emplea? Ya tienes que analizar qué lenguaje están empleando en la carta 1 y en la carta 2. ¿Por qué habrán escrito la carta? Porque hay que analizar el cuerpo, ¿ya? Sobre lo que están transmitiendo. ¿Qué es la tesis? Ya, recordemos qué es la tesis. La tesis es la idea que nosotros queremos dar a conocer, ¿no? Y también esta tesis tenemos que argumentarla. ¿Qué argumentos sirven para sustentar la tesis? Ya, aquí está. ¿Qué argumentos sirven para sustentar la tesis? Luego, niños que han respondido a este cuadro van a buscar en sus apuntes anteriores lo que hemos visto sobre la carta y los textos argumentativos. Luego, de ser necesario, mejora tus respuestas a las preguntas del cuadro. Al leer estas cartas 1 y 2, pudiste observar lo siguiente. Los textos argumentativos, niños, entre los cuales están las cartas argumentativas, tienen como propósito persuadir al lector. Por ese motivo debemos preguntarnos, ¿de qué me quiere convencer en esta carta? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué quiere que aprenda o que apruebe? El lenguaje que se ha empleado en cada carta es distinto, ya que depende a quién está dirigida, al destinatario, ¿no? Por ejemplo, la carta 1, Sonia le escribe a su amiga Rosita, por eso su lenguaje es informal. En cambio, en la carta número 2, José Pérez, un estudiante del 5º grado, le escribe a las autoridades y a los vecinos de Satipo. Por eso, su lenguaje es formal. ¿Tienen una tesis? Que no siempre está al inicio, también puede estar al final. Y unos argumentos que la defienden y la sustentan. Ambos se encuentran en el cuerpo de la carta. Podemos identificarlas preguntándonos por su tesis. ¿Qué postura se defiende en la carta? Y por su argumento, ¿qué ideas u opiniones dan sustento o respaldan a la tesis? Ejemplo, en la carta 2, la tesis de José es que debemos promover la urgencia de conservar nuestra naturaleza. Emplea como argumento: en los bosques crece vegetación única que tienen utilidades medicinales desde tiempos antiguos. Muchas especies de animales están en peligro de extinción y existen personas que defienden el medio ambiente. Bien, niños,
Después de leer estos alcances, vas a volver a las cartas y las vas a volver a revisar. Luego, revisa tus respuestas en el cuadro de preguntas. Ahora, revisa nuevamente la meta de esta actividad y responde la siguiente pregunta. ¿Para qué planificaré la escritura de una carta? Anota tu respuesta en tu cuaderno. Recuerden, niños, que nosotros debemos de planificar la escritura de una carta para dar a conocer nuestro punto de vista o nuestra tesis acerca del cuidado y respeto del espacio personal. ¿Ya? Esa es tu tesis y tú tienes que darla a conocer al lector, ¿no? Tienes que argumentar por qué debemos de respetar y cuidar nuestro espacio personal. Muy bien. Como ya sabemos que vamos a escribir, ahora vamos a planificar nuestra carta. Elige qué tipo de carta y a quién quieres escribirles. Recuerda que por medio de ella deberás fundamentar tu opinión sobre la importancia del respeto al espacio personal. ¿Ya? Vas a elegir. Si la vas a escribir a un familiar, una amiga, es una carta informal. Pero si le vas a escribir a una autoridad de tu localidad, es una carta formal. ¿Ya? Muy bien. Ahora, la carta personal, dirigida a algún o alguien en específico, familiar, amiga o amigo, a quien necesites fundamentarle por qué debe respetar tu espacio personal. La carta pública, dirigida a tu comunidad, escuela, familia o región, a la que necesites fundamentar por qué debes de respetar el espacio personal de todas las niñas y todos los niños. Luego, vas a responder a estas preguntas. ¿Para qué escribiré mi carta? ¿No? ¿Para qué? Para fundamentar ¿qué? ¿Por qué debemos de respetar el espacio personal? ¿A quién o a quiénes estará dirigido? Ya tú tienes que ver si lo vas a dirigir a una persona específicamente o si lo vas a dirigir a tu comunidad, a tu escuela o a tu familia. ¿Qué lenguaje voy a emplear? El lenguaje es de acuerdo a la carta que vas a escribir, sea formal e informal. ¿Qué fuentes voy a consultar para escribir mis ideas? Niños, la semana pasada tenemos bastante información acerca del respeto de nuestro espacio cultural. ¿Ya? Por eso siempre les dije, vamos a ordenar nuestro portafolio y también nuestro cuaderno debe de estar ordenado con título y fecha para poder ir y buscar la información que necesitamos. Sigue las siguientes recomendaciones para organizar tus ideas. Primero, lee con atención la información y los apuntes de las clases anteriores sobre la importancia de respetar el espacio personal, las situaciones de riesgos y los derechos de las niñas y los niños. Ten en cuenta las partes de la carta: lugar y fecha, saludo, cuerpo, despedida, firma y, si fuera necesario, postdata. Anota las ideas centrales resumidas con relación al propósito de la carta. El tema: ¿qué es el espacio personal? El problema: ¿quién o quiénes invaden el espacio personal de las niñas y los niños? ¿Cómo se sienten ellas y ellos?
La tesis o postura debe de estar planteada con claridad. Los argumentos tienen que ser convincentes y responder al motivo de tu carta. Si es una carta personal, ¿por qué deben respetar tu espacio personal? Si es una carta pública, ¿por qué es importante que la sociedad respete el espacio personal de las niñas y los niños? Debes concluir tu carta reiterando la tesis con otras palabras. Por ejemplo, en la carta 1. Finalmente, considero que cuidar nuestra salud y la de los demás debe ser una de las cosas más importantes de nuestras vidas. Recuerden, niños, para escribir la tesis debes de preguntarte ¿qué postura voy a defender en mi carta? Por ejemplo, en la carta 1, la tesis es la siguiente: cuidar la salud es lo más importante. Para los argumentos, ¿qué ideas u opiniones sustentarán y respaldarán la tesis de mi carta? Por ejemplo, en la carta 1, estos son los argumentos. Quedarnos en casa para cuidar a los otros y cuidarnos a nosotros mismos. Criterios y recomendaciones para evitar el contagio en la salida de las niñas y los niños. Tenemos que cuidarnos buscando información de especialistas en la salud. Niños, hay que seguir estas recomendaciones para organizar nuestra estructura al momento de escribir nuestras cartas. Organiza la información. Bien, niños, vamos a organizar la información de la siguiente manera. Recuerda que estás planificando y organizando tus ideas para escribir una carta en la que expreses la importancia de que respeten tu espacio personal, carta personal o de todas las niñas y todos los niños, una carta pública. Bien, ahora, niños, vamos a ver cómo organizamos nuestra información. ¿Ya? Vamos a responder a este cuadro. ¿Elegiste qué tipo de carta vas a escribir? ¿Ya elegiste? ¿Sí o no? Yo creo que en estos momentos ya debes de tener el tipo de carta que vas a escribir. ¿Escogiste a tu destinatario o tus destinatarias? ¿Has identificado el tipo de lenguaje que emplearás? ¿Tienes definido la tesis de la carta? ¿Identificaste las ideas que ayuden a argumentar la tesis de tu carta? Las ideas centrales que colocarás en tu carta velan por el respeto de tu espacio personal o del espacio personal de las niñas y los niños. ¿Ya tienes pensado cómo vas a concluir tu carta? Bien, niños, luego de haber respondido a este cuadro sobre la planificación y la organización de tu información, ahora vamos a compartirlo con tu familia. El día de hoy, niños, hemos planificado nuestro texto siguiendo algunos pasos que te he sugerido. Luego, con tu familia, vas a comentarles sobre los tipos de carta y cuál has elegido. ¿Ya? Vas a comentar a tu familia cuántos tipos de carta hay y cuál has elegido para poder escribirla. Reúnete con uno de tus familiares y muéstrale la planificación de tu carta. Explícale el propósito de tu carta. Pregúntale lo siguiente: ¿qué otros sustentos se podrían agregar a mi carta para que justifiquen mi tesis? Analiza su recomendación para mejorar tu planificación. Bien, niños, ahora vamos a reflexionar, ¿no?, a partir de algunas preguntas. Niños,
Las respuestas a estas preguntas me la tienen que enviar mediante un audio. ¿Ya? ¿Logré identificar la tesis y los argumentos en las cartas que leíste? ¿Qué acciones debes de realizar para mejorarla? ¿Qué sabías sobre la planificación de la carta como texto argumentativo? ¿Qué aprendiste hoy sobre cómo planificar la escritura de una carta argumentativa? ¿Y qué te falta por aprender? Muy bien, niños. Recuerden organizar lo trabajado en su portafolio, pues les servirá para que lo revisen y mejoren, así como para formular argumentos sobre el cuidado y respeto de tu espacio personal y el de los demás. Niños, hemos llegado a la parte final de nuestra actividad del día de hoy. El día de hoy hemos conocido los tipos de cartas, las características de estas, los tipos de lenguaje que se utiliza y también hemos planificado nuestra carta y sobre qué tratará nuestra carta o sobre qué será su tesis. El día de hoy nuestra carta estará el tema de el respeto del espacio personal de las niñas y los niños. Muy bien, niños, muchas gracias por su atención. Hemos llegado al final de nuestra actividad del día de hoy, jueves 13 de agosto del año 2020. Espero que les haya gustado la actividad y nos vemos el día de mañana.